Llegamos ahora a la lección 12 de la cartilla, pero la he dividido en dos partes porque el hablar de cada una de ellas, de estas dos iglesias, que son alabadas por nuestro Señor, hay bastante información, entonces no quiero rellenar. Eso quiere decir que si Dios lo permite, el próximo martes estaremos terminando esta cartilla. Hemos estado estudiando acerca de algunas cosas que Cristo tuvo para decir a ciertas iglesias en el primer siglo. En la lección anterior, y lo acabamos de repasar, lo que el Señor condenó a dos de estas iglesias. Vimos lo referente a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Sardis, a la iglesia en la Odisea, donde el mal estaba tan enraizado que Dios las condenó severamente. Pero no todas las iglesias en el primer siglo eran malas. Algunas de ellas son ejemplos maravillosos de lo que Cristo desea ver en todas sus iglesias. Y es muy aliciente saber que en medio de un mundo malo pueden ser encontradas tales iglesias locales como las dos que vamos a estudiar en la clase de hoy. La iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. Antes de mirar la iglesia en Esmirna, la próxima clase vamos a ver la iglesia en Filadelfia. Hay un principio declarado en el Nuevo Testamento en donde la meta más alta que cualquier persona pueda tener en esta vida es estar agradando a Dios. Ser aceptable a Dios es infinitamente más digno que tener la aprobación de todo el mundo. La mayoría de nosotros estamos interesados acerca de lo que piensan nuestros amigos, nuestros allegados, nuestros conocidos, nuestros familiares. Y toda persona normal desea la aprobación y buena voluntad de sus amigos. Pero hay un límite más allá del cual no puede ir el Hijo de Dios. En Juan capítulo 12 leemos: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Ahora, ¿cuál era el problema con estos gobernantes? Que creyeron en Cristo, porque ahí dice, muchos creyeron en él. Su problema era que ellos estaban interesados en esa relación de amistad que había en esa sinagoga. Es más, dice el verso 43, pero amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, dijo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dijo que si trataba de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primero el Señor, primero Dios. No primero los hombres, no tratar de agradar a los hombres. Hay un personaje mencionado por Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, de nombre Apeles. Y miren lo que dice. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Entonces, ¿qué debemos procurar nosotros? La aprobación del Señor, no la aprobación del hombre. Cuando uno mira estas dos iglesias,
que vamos a empezar a estudiar enseguida, la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia, nos vamos a percatar que el Señor es encontrado en estas dos congregaciones. Y nosotros podemos ver fácilmente por qué el Señor Jesús alabó a estas iglesias. No las estaba adulando, pero no vaciló en decirles las cosas que apreciaba en ellos. Vamos entonces a leer del verso 8 al 11, primero, hermanos, lo que el Señor alaba de la iglesia en Esmirna. Y luego vamos a retomar versículo por versículo lo que nos dice en la alabanza hacia esta congregación. Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, esto es lo que el Señor le dice a la iglesia en Esmirna. Empecemos entonces a mirar ciertos detalles con el mensaje que el Señor le envió al ángel de esta iglesia. Primero, lo saluda y se describe a sí mismo. Y como dice en el verso 8, se describe como el primero y el postrero. Ahora, para el Señor hablar del primero, de describirse ante la iglesia en Esmirna como el primero y el postrero, pues vamos a aprender un poquito del fondo histórico de esta ciudad. La ciudad de Esmirna afirmaba ser la primera ciudad de Asia, la primera en belleza, la primera en literatura, la primera en lealtad a Roma. El señor Barclay en su comentario nos da buena información al respecto para que entendamos por qué el Señor se autodesigna como el primero y el postrero cuando saluda a la iglesia en Esmirna. Dice el señor Barclay, si era inevitable que Éfeso ocupara el primer lugar en la lista de las 7 iglesias, era igualmente natural que Esmirna, su gran rival, ocupara el segundo. De todas las ciudades de Asia, Esmirna era la más encantadora. Se la llamaba el adorno de Asia, la corona de Asia y la flor de Asia. La situación de la ciudad era igualmente hermosa. Empezaba en el puerto, atravesaba el estrecho pie de las colinas y entonces surgía detrás de la ciudad el Pago, una colina cubierta de templos y nobles edificios que se describían como la corona de Esmirna. Un viajero moderno lo describe como una ciudad regia, coronada de torres. Arístides comparaba a Esmirna con una gran estatua con los pies en el mar, el cuerpo en el llano y en las colinas, y la cabeza coronada de grandes edificios en el pago trasero. La llamaba una flor de belleza tal que ni el sol ni la tierra le han mostrado jamás a la humanidad nada igual. Entonces, ¿cuál era la manera como los habitantes de Esmirna veían a su ciudad? La primera, en belleza, en literatura, en lealtad a Roma. Y sigue diciendo el señor Barclay, pero para los paganos de Esmirna era una advertencia.
Amaban su ciudad, a la que llamaban la primera de Asia, y todos y cada uno de ellos se esforzaban por ser mejores que sus vecinos. El Cristo resucitado dijo: yo soy el primero y el último. Aquí está la muerte del orgullo humano. Al lado de la gloria de Cristo, todos los títulos humanos son hueros y todas las pretensiones humanas ridículas. Cuando el emperador romano Juliano, el apóstata, fracasó en su intento de acabar con el cristianismo y restaurar los viejos dioses del paganismo, y cuando llegó a la muerte en el intento, dijo: el desplazar a Cristo del lugar supremo no era para mí. Ahora, eso con respecto entonces a la manera como él se describe a la iglesia en Esmirna. Yo soy el primero y el postrero. Ahora, ese contraste es por la reputación que los habitantes de la ciudad tenían de la ciudad misma. Pensaban que no había nada como ella. Y Jesús viene y entonces se presenta un momento: yo soy el primero, yo soy lo máximo, yo soy lo primero en todo. Ahora, lo segundo que se describe él es como el que estuvo muerto y vivió. Dice el señor Barclay en su comentario: su historia, la historia de la ciudad de Esmirna, su historia no tenía poco que ver con la belleza de Esmirna, porque era una de las pocas ciudades del mundo planificadas a propósito. Se había fundado como una colonia griega allá por el año 1000 antes de Cristo. Alrededor del año 600 antes de Cristo le había sobrevenido una desgracia, porque los lidios la habían asaltado por el este y destruido. Quedó prácticamente convertida en una serie de aldehuelas durante 400 años, hasta que la reedificó Lisímaco como un conjunto bien planificado. Si usáramos el lenguaje que el Señor emplea en el verso 8, el que estuvo muerto y vivió, eso es lo que le había sucedido a Esmirna. Había sido destruida en el año 600 y durante 400 años estuvo muerta, hasta que fue reconstruida, hasta que fue reedificada. Entonces, el Señor se coloca en contraste. Muy bien, la ciudad murió y revivió. Bueno, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Se construyó con calles amplias y rectas. Estrabón habla de la belleza de sus calles, la excelencia de su pavimentación y los grandes bloques rectangulares de su construcción. La más famosa de sus calles era la calle del Oro, que empezaba en el templo de Zeus y acababa en el templo de Cibeles. Daba la vuelta al pie de la colina del Pago, y si los edificios que coronaban el Pago eran la corona de Esmirna, la calle del Oro era el collar que rodeaba el cuello de la colina. Aquí tenemos un hecho interesante y significativo que muestra el cuidado y el conocimiento con que Juan establece sus cartas del Cristo resucitado. Al Cristo resucitado se le llama el que murió y volvió a la vida. Ese era un eco de la experiencia de la misma Esmirna. Entonces, hasta aquí, hermanos, esta descripción de la ciudad. Ahora, continuemos. A partir de aquí en adelante, el Señor va a elogiar a la iglesia en Esmirna. Les dice en el verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cómo empieza diciéndoles el Señor? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Señor Barclay, en su libro Las cartas a las 7 iglesias de Asia, nos informa un poco de la situación que
soportaba esta ciudad y en particular los miembros de la iglesia. Dice, una cosa está clara. La quema de esta pizca de incienso obviamente era una prueba de la ortodoxia religiosa del hombre. Fue una prueba de su lealtad política. De hecho, el gobierno romano fue extremadamente tolerante. Una vez que un hombre había hecho su sacrificio y recibido su certificado, podía adorar a cualquier dios o diosa que eligiera, siempre que la adoración no entrara en conflicto con la decencia y el orden públicos. Pero si se negaba a quemar una pizca de incienso, su negativa lo tildaba automáticamente de ciudadano desleal y descontento. Con un imperio del tamaño del Imperio Romano, ningún gobierno podía permitirse el lujo de tener ciudadanos descontentos que pudieran convertirse en focos de disturbios. Por lo tanto, cualquier hombre que rehusara quemar su pizca de incienso era convertido por su misma negativa en un proscrito. Por eso, el Señor les dice aquí en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Para aquellos que estuvieron conmigo en las clases de Apocalipsis, recordemos que una de las exigencias en el Imperio Romano era que los habitantes del imperio en cada uno de sus pueblos y ciudades una vez al año debían reunirse en la plaza pública ante la concilia y arrojar una pizca de incienso y confesar con sus labios que César era el Señor. En otras palabras, el Dios. Aquellos que no estuvieron dispuestos a hacerlo, entonces sufrieron las consecuencias. Experimentaron tribulación. Por eso el Señor les dice ahí, yo conozco tus obras y tu tribulación o tus tribulaciones. Y también les dice, yo también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, sigamos con el señor Barclay, porque su información histórica es valiosísima para nosotros entender lo que está ocurriendo con esta iglesia. Dice, los judíos de Esmirna comprometieron su fe al estar dispuestos a quemar incienso a César. En secreto profesaban creer en un solo Dios, pero apaciguarían hipócritamente a las autoridades civiles sometiéndose al requisito. Esta acción era en sí misma una blasfemia. Y aunque se llamaban a sí mismos judíos que servían a Dios, en realidad eran la sinagoga de Satanás. Como los cristianos no harían lo que hicieron los judíos, constantemente se les tachaba de traidores a Roma. Entendemos entonces ahora por qué el Señor dice que en la ciudad de Esmirna había una sinagoga de judíos. Pero esos judíos eran blasfemos y esa sinagoga era no una sinagoga para alabar a Dios, sino una sinagoga para adorar a Satanás. Pablo nos recuerda en su carta, en Romanos 2, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El Señor fue claro en describirla como una sinagoga de Satanás, el lugar donde se reunían los judíos para adorar supuestamente a Dios, pero la verdad es que le estaban sirviendo era a Satanás. Señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento sobre esta expresión sinagoga de Satanás, refiriéndose a los judíos a su lugar de reunión en Esmirna, comenta:
Los instigadores de la persecución fueron los judíos. Una y otra vez vemos en Hechos de los Apóstoles, que los judíos influían en las autoridades en contra de los predicadores cristianos. Así sucedió en Antioquía, en Iconio, en Listra y en Tesalónica. La historia de lo que sucedió en Antioquía nos muestra cómo consiguieron los judíos a menudo influir en las autoridades para que tomaran medidas contra los cristianos. En los alrededores de la sinagoga se reunían muchos temerosos de Dios, es decir, gentiles que no estaban dispuestos a llegar a la decisión de hacerse prosélitos y adoptar totalmente el judaísmo, sometiéndose a la circuncisión, pero que se sentían atraídos por la pureza de la ética judía en comparación con la vida pagana. Especialmente, las mujeres eran atraídas al judaísmo por estas razones. A menudo se trataba de mujeres de la aristocracia, esposas de magistrados y de gobernadores, y era a través de ellas cómo los judíos llegaban a las autoridades y las inducían a perseguir a los cristianos. Uno de esos cristianos que fue perseguido fue Policarpo, un padre de la iglesia, Policarpo de Esmirna, que fue quemado en la hoguera. Miren lo que nos cuenta el señor Barclay con respecto a Policarpo. El procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. Por eso habla de las tribulaciones. El Señor le dice a la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Ahora, aquí vemos entonces a Policarpo que lo ponen a escoger entre reconocer a César como Señor o morir. Y él contestó, 86 años le he servido, le contestó Policarpo. Y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó, tú me amenazas con fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida. Porque no conoces el fuego que les espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. Ah, ¿qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. Así es que le dejaron atado, pero sin apretarle en las llamas. Y Policarpo hizo su gran oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien hemos recibido pleno conocimiento de ti, Dios de los ángeles y poderes y de toda la creación y de toda la familia de los rectos que viven ante ti. Yo te bendigo por concederme este día y ora el poder participar entre el número de los mártires del cáliz de tu Cristo. ¿Qué carácter el de este cristiano, Policarpo? Por eso, el Señor le dice a la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿El Señor tenía alguna queja contra la iglesia en Esmirna? Usted puede leer, o lo acabamos de leer, del versículo 8 al 11, y no encontramos ninguna queja de parte del Señor hacia la iglesia en Esmirna. Ahora, les da un consejo, les da una advertencia y una exhortación. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué les dijo? No temas en nada lo que vas a padecer. En otras palabras, les está instando a que no se preocupen, que no se angustien. Sí,
Van a sentir algo de temor porque somos humanos, pero el Señor les dice, tranquilos, no teman. Lo que vas a padecer indica que la iglesia estaba entrando en un largo periodo de persecución romana. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Cuál es el papel del diablo? Acusar a los hijos de Dios, zarandearlos como a trigo, oprimirlos con el sufrimiento físico. Y como dice Pedro, él anda por ahí como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice, todo esto es para que seáis probados. Lo bueno en la Escritura es que el Espíritu Santo nos dice que Dios a sus hijos, a los santos, les ayuda a soportar y a superar las pruebas. Pablo lo dice en 2 Corintios 12. Leamos lo que escribió. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios ayuda a los santos a soportar. Les dice, esa tribulación, eso que ellos van a padecer, va a ser por 10 días. Ahora, el término 10 días no es un término literal, es un término simbólico. 10 días no es lo mismo que 30 días, 10 días no es lo mismo que 90 días, 10 días no es lo mismo que 360 días. Comparado con esos 10 días son pocos días. Entonces lo que el Señor les está diciendo, esa tribulación, eso que ustedes van a padecer no va a ser permanente, va a llegar a un fin, va a ser de corta duración. Sé fiel hasta la muerte, les dice. Pues no está hablando aquí de ser fiel hasta cuando nos muramos de viejitos, sino que si hay que aceptar la muerte, que si nos condenan a muerte, pues que seamos fieles. Aún así nos condenen a muerte, en lugar de retractarnos. Y lo tercero que le dice es una promesa de recompensa. Yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. En el Nuevo Testamento son usados términos diferentes para describir la corona que obtendrán los fieles. Apocalipsis 2:10 dice la corona de la vida. Primera de Corintios 9:25 dice que va a ser una corona incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, corona de vida, corona incorruptible. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Corona de vida, incorruptible, corona de justicia. Y Santiago vuelve y repite lo que dice Apocalipsis 2:10. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, póngale cuidado, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muchos se preguntan cuando se lee este versículo, ¿qué es la segunda muerte? Bueno, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que es la segunda muerte. Porque él es el 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es participar, ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, ser arrojado al infierno. Esa es la muerte segunda. O como lo dice ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esmirna, una iglesia que no tuvo ninguna condenación de parte del Señor. Una iglesia que no recibió ninguna queja por parte del Señor. Una iglesia pobre que era rica. Pobre acorde a los estándares del mundo, pero rica acorde a los estándares divinos. Una iglesia que recibió toda la alabanza del Señor. Bueno, mis hermanos, con esto concluimos la primera parte de la lección 12 y el próximo martes, el próximo jueves, vamos a ver la parte 2 de esta lección sobre las iglesias alabadas por nuestro Señor Jesucristo.